Empezamos con todo. Venimos al flow. Moncho Solache y Galvezao en el show, cubriendo eventos. Desde el chichero, con tanto estilo suena puro y sincero. Podcast Candela, fuego en el beat. Hablamos sin filtro, directo Real Street. Que si un evento o tema polémico, aquí lo cocinamos bien eléctrico. Moncho dispara ideas en cada frase. Solocha analítico rompe la base. Galvezao tira fuego, palabra a palabra. Tres mentes unidas, la fórmula manda. Chichas en mano, charla. ¿Qué tal? ¿Qué pedo, bandita? ¿Cómo ven esa rola nada más? Intro, no. Se me acaba de reventar el tímpano. No mames, ¿Por güey. qué, güey? ¿Por qué? Tanta pinche lírica, tanta pinche escrita, tanta pinche letra, Pinche güey. flow, man. Tirado a aquí de la calle Street. Costó inversión para sacar esa canción, ¿Cómo señores. se llamaba, man? ¿Cómo se llamaba el chavo ese que le pediste que la cantara? Se llamaba... Santa Fe Clan, dice. ¡Ah, la verga, Santa Fe Clan! Se no canta reggaetón, ¿no? Se llamaba un tal Don Omar, güey, algo así. Ah, ya, man. Ahora que vino, dice que Toda madre. lo desmayó en los camerinos, Moncho. Hasta que le cantó la rola, man. A huevo, dice, sácala, pues, verga. Y pues el otro se la sacó, güey. Pero pues no, era la rola, ¿no? No, un saludote para nuestro buen amigo Mayan Flow. Él fue el que hizo la rola, la tonadita, la voz. La letra sí fue acá pura de nosotros. Entonces, un buen saludote a Mayan Flow. Y por ahí tenemos unas que otras rolas, porque sacaron varios, hubieron variedades. Es un seguidor fiel del canal que nos contactó y nos dijo, hey, jálense, tenemos un proyectito así de tenerles varios tipos de música, tengo banda y... ¿Qué te dijo, Ahí va, Moncho? ¿Qué te dijo? Ocupo un Huawei. Déjense caer. Ah, huevo. Y Moncho. Y no nada más agarró uno, se llevó 3. Pero claro, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast más. No le decimos el número. ¿Quién sabe? Ya Porque- perdí la cuenta, Ya güey. no hay. Porque ya no hay cuenta, güey. Ya. No gracias. sabemos, pero traemos un tema serio, señores. Un tema alarmante. Puntual. Puntual. A ver, Solache, ¿cuál es el tema? El tema es El la tema. luz del mundo, man. ¿Alguna vez has escuchado de sectas diabólicas, güey? Que se meten en tu cabeza y te hacen hacer cosas que no quieres, pero que al final terminas haciendo. Bueno, pues esta no es diabólica, pero por muy poco solamente. Sí, la luz del mundo. Ya este podcast tenemos rato queriéndolo grabar. Hasta ahorita lo estamos grabando. Para los que no saben qué es la luz del mundo, es una religión. Empezó como cristiana y pues se terminó convirtiendo en su propia religión, su propia fe. Y es mexicano el creador. No hay que estar orgulloso de eso. No hay que estar orgulloso de eso. Y pero sí se suscitó en Monterrey, más o menos, empezó el proyecto y después se cambiaron a Guadalajara, lo cual ahí fue la rama. No. Estás confundido, Ramón. Sí estudiaste tu tema, porque Sí. si no me voy a enojar bastante. Dime. Para empezar, no comenzó en Monterrey. ¿Sí? La luz del mundo nació en Guadalajara. Fecha. Sí. Guadalajara, Jalisco. Fecha. ¿Sí? 6 de abril de 1926. 1926, ¿de dónde era este señor llamado? Que se cambió el nombre. Para empezar, ¿cómo se llama la iglesia, man? La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Papá, aquí estamos. Entre con- paréntesis, Sí, es la luz del la mundo. luz del mundo. Yay. Es correcto. Pero Bueno, ok, empecemos a hablar. Este señor vivía en Monterrey. Él empieza en Monterrey, empieza por, te lo juro que no, como no tengo yo nada que ver, así como ustedes que tienen una computadora a la mano, Galvez tiene acá su papel, la verdad, yo no tengo el nombre exacto del señor. Yo tengo Si me apuntes. puede- ¿quién es el nombre? Se llama Eusebio. Se llamaba, porque ya. Eusebio Joaquín González. Eusebio, el señor Eusebio, y se cambió el nombre de... Bueno, se cambió porque le dio una revelación divina Ajá. en la cual Jesucristo, por su religión, pues le dijo varias veces que a él lo iba a llamar el siguiente apóstol o el apóstol en la tierra como Aarón.
Bueno, ok, Pero Mira, tiene una frase muy... no ahí sé. ahí les va. Dios le habla en la madrugada y le dice, he aquí un varón Ujú. cuyo nombre será Aarón. Sí, No le dice que va a ser apóstol, ¿eh? Eso lo del apostolado, él se lo saca de la manga tiempo después, pero ok, todavía no ok, llegamos ok. ahí. Fíjate. Ok, entonces, este señor radica en Monterrey. Él empieza con la iglesia cristiana en Monterrey. De la nada empieza él a llegar a la iglesia cristiana, por eso yo digo que empieza en Monterrey, pero ya cuando No, es que emigra, era otra era iglesia a otra la que él religión, llegaba. era la iglesia cristiana. Ajá, de Pero cuando hecho... ya emigra a Guadalajara, emigra bajo su propio, yo voy a hacer mi propia No, iglesia. es que ahí es donde él cambia, porque cuando él le da esa revelación divina, él ya no era, ya no tenía que ser parte de una iglesia, sino que a él le habían dado, esa revelación le había dicho que pues él tenía que ir guiando los pasos o ¿cómo es que se llama? Reformar lo que era la Biblia o las Sagradas Escrituras aquí en la tierra, pues. Sí. Él iba como que a cambiar otra vez todo aquí en la tierra, pues. O sea, como que él era la reencarnación de Jesucristo aquí vivo, pues. Entonces, él va, Mira, emigra a Guadalajara. Adelante, Soloche, te escucho. sí, mira, la iglesia donde él sale justamente era una iglesia cristiana. Él, como dice Galvez, más adelante, después de sus visiones, él decide fundar su propia iglesia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no. Bueno, para empezar estaba bien loco, porque para empezar se alucinó todo ese pex, ¿no? Pero ellos no se consideran como tal parte de la ¿cómo es? Cofraternice, güey, que es la confraternidad de iglesias cristianas, güey. O sea, él dice que no pertenecen, güey. Uno de tantas cosas es que tampoco creen en la Santa Trinidad Ujú. como las demás iglesias cristianas, Así es. ¿sí? Y él reitera que después de que él obtiene su nuevo nombre, se le ordena que tiene que salir así, como si ahorita te dijera, ¿sabes qué? El próximo jueves te tienes que ir por el camino que Dios te indique y tienes que restituir toda la iglesia y los credos desde el siglo I, güey. ¿Sí? Desde el siglo I, porque según ellos, a partir de ese siglo se perdió la línea que traía Jesucristo y los siguientes siglos, pues ya fue una aberración y él prácticamente toma la iglesia, quita todo y regresa hasta el siglo I y a partir de él la agarra y empieza otra vez a profundizar o a predicar, empieza su prédica, man. Entonces él llega a Guadalajara, él empieza con esta visión que él ve, Aarón, De hecho, llega en un tiempo muy importante porque creo que venía, pues, él creo que participó en la revolución. De hecho, dice que también fue parte de la Revolución Mexicana. Estuvo ahí, él fue militar y creo que llega a Guadalajara cuando andaba, no sé si alguna vez escucharon de la Guerra Cristera, que era cuando más fuerte estaba y casi todo se centraba ahí en Guadalajara. aquí Fue cuando está, más fuerte. aquí en Tabasco había bronca con Tomás Garrido. Sí, y allá creo que era bueno, era Plutarco, en ese tiempo era Plutarco Elías Calles, creo es el presidente pues, del país, pero pues era cuando más, pues era todo este rollo de que pues igual eran muy seguidos eclesiásticamente por todos lados, ¿no? Sí. Entonces Sí. él fue donde ahí lo fundó como, pues de hecho sí lo dicen, creo que la fundó como para estar en contra del catolicismo, digamos. Sí, lo que sucedió ahí es que para empezar, él era de los que fusilaba a las personas, Es correcto. ajá, él se encargaba del fusilamiento de la gente, ¿no? Decía, ¿sabes qué? Hay días para fusilar, dátelos. Ujú. Y a partir de ahí, él, en una escapada que tiene a su pueblo natal, que le dieron de Franco, se regresa a su pueblo y yendo a visitar a sus padres, él conoce a su esposa, que se llama Elisa Flores González, ¿sí? Sí. Y él haz de cuenta que se casa con ella
pero pues era una persona un poquito desconfiada, ¿no? Entonces no quiso que su esposa se quedara con él en los cuarteles como todas las demás esposas, sino que él le rentaba una casa aparte a ellas, a su esposa, y fue donde ella conoció a los pentecosteses, que es la primera religión en la que se bautizan. Ellos se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como muchas otras religiones cristianas lo hacen también, y católicas, ¿no? Bueno, cristianas, yo siento que cuando dice cristiana uno incluye todo lo que tenga que ver con Cristo, ¿no? Y a partir de ahí es que comienza todo ese show. Según lo que cuentan, es que pues él tenía como que un pequeño problema de superioridad, y pues cuando ellos se integran y se bautizan, a ellos los toman como un tipo de sirvientes, man. Ellos los toman como si fueran un tipo de sirvientes, y lo que sucede es que él dice, ¿sabes qué? Bueno, ¿verdad? Para mis adentros, yo creo que él pensó en su momento, ¿sabes qué? Esto no está tan chido, lo que vamos a hacer es que, pues mejor fundo mi propia religión, ¿no? Y fue cuando aparece lo de Aarón, el varón, y todo ese pex. Y de ahí, él cómo, a ver, dígame cómo él le hace para ir atrayendo gente a su religión, cómo se las vende. Pues mira, para empezar, él se va en su prédiga y llega a Guadalajara, ¿no? Llega hasta Guadalajara, empieza la prédiga porque pues... ¿A qué le pues, llamas no prédiga? No tenía... ¿Prédiga qué es? Anda predicando. hijo. Ramón, tú eres una persona que se supone que llegaba a la iglesia, Ramón. Mira, aquí nos escuchan gente, quiero que veas cultura general porque nos escucha gente de todo tipo, no todos tenemos que saber todo el léxico español, y si No hay alguna manches, duda... cuando te dice... Galvez, ¿tú sabías que era prédiga? Pues sí, güey, me suena lógico como a predicar, güey. O sea, Una cosa es que uno... Bueno. o andar dando la palabra, digamos, Sí, su pues caminar, sí, pues, güey. su Ok, caminar. Ok, perdón. Ellos andaban predicando por todos lados. Man. ¿Predicando o predicando? Es lo mismo, Ramón. Pregunto, no sé, güey, disculpa por ser ignorante. Güey, la verga. No te disculpo, man, no te disculpo porque ya estás Arrodíllate. viejo como para que lo Chúpamela, supieras. dice, chúpamela. Yo- No, ahorita llegamos a esa parte, dice. Anda, de hecho, sí, ahorita llegamos a esa parte, ¿eh? Ay. Bueno, Ahorita ¿cómo sí, predica este señor la palabra para que empiecen los demás a creérsela y empiecen a unirse a su religión? Originalmente, pues él se para afuera de parques y en la calle, ¿no? Él anda predicando la palabra en la calle y todo ese pex, pero al mismo tiempo venden unos panecillos, man. Los ¿Sí? muéganos. Cuando ellos empiezan a tener a sus primeros adeptos, a sus primeros creyentes que se acercan a convivir con ellos, pues desde un principio, ¿no? Los incentivan a que apoyen con todo lo que puedan a la causa, man. Y todos se ponen a vender. Pero si tú tienes más información de eso, me gustaría escucharlo. Galvez, adelante. No, te dijo a ti, güey. No, Te dije a ti, pues tú eres el que No, está es que pensando. estoy queriendo llevar el tema por un lado, porque realmente yo nada más estudié toda la parte donde va el Señor, él empieza a predicar la palabra, empieza a jalar, empieza a convencer gente, empieza a ¿Cómo la meterse, convence? predicando la palabra. De hecho, eran muéganos, ¿no? Dicen que eran también, esos muéganos eran como ese Como tipo. droga, man. Como droguita, güey. Empieza él a Porque meterse a éramos- su mente, Ajá, sí, empieza a güey. meterle a su mente y a darle a entender de que él es un hijo de Dios, que fue elegido y todo eso, para Sí, pero eso predicar más su adelante. palabra y todo, y empieza él, o sea, yo lo que quiero que sepan que él empieza a meterse a la memoria de la gente. Sí, de hecho, es que también como él era, no es que no fuera conocido, también tenía muchos conocidos que en ese tiempo creo que igual hubo un gobernador de ahí de Guadalajara que lo apoyó mucho y le dio, Sí, o le cedió, hab- porque no le había dado. sido- Le cedió. Mira, 12 ya hectáreas. él ya había invadido no. esa zona. Sí, él le había caído como a gente por allá que se mete a unos terrenos, ¿no? Le dieron 2 hectáreas, ¿no? 15 creo, Sí, ¿no? sí, él ya había, para empezar, ahorita todavía seguimos hablando de Aarón, ¿no? Sí, de Aarón, que él fue el Sí, porque fundador. después viene Nazón. Nazón, No, que es viene un- Samuel. Viene Samuel y después Nazón, ¿no? Ajá, es el último. Que es el último. Bueno, para empezar, ellos
la persona que está ahí de gobernador resultó ser, haber tenido un cargo en el ejército, y resultó que justamente Aarón estaba, creo que era el segundo a cargo de él, ¿no? Ujú. Entonces consiguen, por así decirlo, consiguen que se les cedan las tierras, Las tierras. y ya pues ellos toman, como quien dice, posesión de eso. Pero, ya para ese entonces eran un montón de gente, güey. O sea, ya cuando llegamos, que lo de las tierras, ya para ese entonces era un chingo de gente, güey. O sea, no era poquito, ya estaban por toda la república, güey. Sí, ya, Sí. ahí- ya prácticamente ahí cuando... Bueno, es que ellos, como te digo, no eran... Sí fueron personas pobres, pero al estar en el ejército empezaron a tener, ¿cómo podríamos decirle? Conectes, ¿no? Paros, paros chidos. Entonces conocía en este caso creo que era diputado, algo así, y luego fue primero alcalde, creo, Marcelino García Barragán. Primero fue alcalde de ahí de Guadalajara, o bueno, y ya de ahí fue gobernador de Jalisco. Entonces es donde ahí empezó todo eso de que pues esta gente pues se iba muy serio, pues, o sea, es como que, güey, yo me quiero, vengo a presentarme, ¿no? Y bueno, no vengo a presentarme, sino que por mis lazos tan de conocidos, ¿no? Ajá. Es donde ellos empiezan a crecer más porque pues realmente igual hubo gente que vieron que pues estaba creciendo mucho el movimiento o bueno. Vieron que al vecino, al compadre, le iba bien, económicamente estaba creciendo, y fue una táctica como para decir, únete a esta religión, porque base de esta religión estamos creciendo. Y tú al mexicano dile, ahí te va a ir a toda madre, y ahí va a llegar. Sí, o sea, Fue Es un que movimiento. lo que pasa es que ellos estaban, explícitamente estaban en contra del catolicismo. Tanto así que su templo, el templo que hicieron, o la edificación que hicieron en medio de la colonia, porque está justamente en medio, güey. Es más grande que la Catedral de Guadalajara y que la de la Basílica de Guadalupe, güey. ujú. ¿Sí? De hecho, para hacer ese templo, empezó a decirle a la gente que necesitaban donar partes de sus salarios, inclusive trabajar para No, el no templo, solo eso. trabajar para Ajá. el templo, No solamente dejaba salarios, sobrar sino que era trabajo. demasiado caro. Las personas a las que se los presentaba, ellos le decían, sabes que esto es un proyecto demasiado caro, ¿sí? Pero pues él dijo, ¿sabes qué? No importa, porque pues mano de obra no va a hacer falta. Y se llevaba gente, güey. O sea, yo encontré testimonios de personas que decían, ¿sabes qué? Es que mi papá y mi mamá se iban por meses a trabajar con ellos. Sí, Y a nosotros solamente nos mandaban la despensa para que comiéramos, o sea, una despensa pequeña para que sobreviviéramos, y no nos mandaban dinero, o sea, nada más era lo de la despensa, una despensita por ahí, y ellos se quedaban trabajando allá de sol a sol, güey. Sí, ahí te va nada más para que dimensiones, güey. El Estadio Azteca, güey, tiene 1,200 toneladas de acero. El Estadio Azteca. ¿Sabes cuántas tiene ese templo en Guadalajara, May? no Que tengo. se llama las creo que es la Santa Sede, o ¿cómo es que se llama el templo, Ramón? ¿Te acuerdas? No, la verdad, no lo tengo ese dato. Bueno, ese templo religioso es el más grande de toda Latinoamérica, May, y tiene 5,000 toneladas de acero, güey. 5,000. Mide más de 83 metros de altura, güey. ¿Sí? Y esta persona, los empieza a trabajar mentalmente, dándole a entender que si ellos invertían su tiempo, invertían todo lo que estaban haciendo, era porque el Dios así se los hacía ver. Entonces también llega hasta un grado donde ya la gente ya no lo veía a él como el apóstol, lo terminaron viendo como el Dios de la tierra. Sí, como un dios vivo, pues. O sea, Así es. Un dios caminante, digamos. Porque, te digo, en 1937 ahí fue donde empezó él a hacer, primero empezó a hacer como un orden, ¿no? Un orden de que, pues, es que mucha gente decía, bueno, él está solo, ¿no?
pero él tenía mucha gente que era importante y que también estaba, obviamente, convenciendo gente. No podía él solo ir y, ¿sabes qué? No, tenía que tener eso. Entonces, ahí fue donde él formó a ciertas personas que eran como sus obispos. O sea, él se hacía llamar, digamos, el apóstol, pues, Aarón, y que él, pues, prácticamente a él no podían... Mira, Ujú. ajá, el templo se llama la Hermosa Providencia, ¿sí? No, así Y, se llama la colonia, ¿no? Sí. Bueno, sí, el lugar donde Que- está la Hermosa que Providencia, ¿no? inclusive- Todo lo que lo circunda. Que Ujú. inclusive él empezó a decirle a la gente que vendiera sus casas. Porque hipotecaron cosas. Hipotecaron sus casas, hipotecaron las cosas para que todo ese dinero fuera donado para hacer el templo. Y posteriormente les estuvo diciendo que vivieran lo más cerca que pudieran en el templo. El templo se rodeó toda esa colonia con creyentes. Pero porque él Sí. se los dijo. De hecho, no importa desde qué lugar entres, ¿no? No Ujú. importa desde qué lugar entres, siempre le das la cara al templo. Afirma. Siempre lo tienes de frente. Otra de las cosas por las que él se convierte, o cómo fue que él se convierte en apóstol, es que no recuerdo exactamente la fecha, pero él de repente comienza a hacer milagros. Sí, de hecho, podríamos decirlo que cuando hubo un tiempo que cuando ya empezó, digamos, ya la construcción, la edificación, hubo sí mucho tiempo que, como dijiste, es uno de los lugares más altos, que tiene 82, 84 metros de altura, ¿no? De Ajá. hecho, el ego de esta persona era de que quería que fuera más alto que la Catedral de Guadalajara, porque pues obviamente su ego lo hacía de que no, es que tiene que ser, digamos, Sí, el tiene que edificio verse se más, tiene sí. que verse más y en todos lados de la ciudad se tiene que ver. ¿Sí Entonces, sabes que hubo un rumor que decían que la Iglesia de la Luz del Mundo en Jalisco había sido declarada Patrimonio Cultural? no, fíjate ese dato. Pero, Ajá. pero haz de cuenta que sí lo publicaron, el dato fue publicado en algunos periódicos, Ujú. pero no fue cierto, pero ahí te va. De seguro él pagó el No fue, periodicazo. no fue declarado patrimonio cultural, Ujú. pero sí lo incluyeron en el inventario estatal que lo reconoce como valor artístico, güey. Y pensar que, bueno, yo por ahí escuché y leí Ajá. de que, como dices, nunca pagó mano de obra ese güey. No. Porque realmente pues fue hecho por sus fieles y venían gente del interior de la República y ahí es donde empiezan unos detalles porque pues digamos a él no los veías como un líder de que estaba metido ahí metiendo mano, quizás llegaba de visita o algo así o qué. Sí, porque él andaba predicando. Él andaba predicando, por muchas partes del país y entonces él pedía que en esas visitas pedía que la gente por lo menos le dedicara de 1 o 3 meses de trabajo, ¿no? Ajá. Para que Sí, estuvieran sí. allá. Sí, trabajaban más de 500 fieles en Ajá. turnos de 12 horas y realmente este güey sí se ahorró una lana, pues cabrona, porque imagínate, ni lo que costó el Estadio Azteca, güey. Ese güey se gastó, o sea, se gastó menos, o sea, porque pues mano de obra no, o sea, y eso que había gente que nunca había trabajado pues, Sí, o sea, sí. de eso, pues, pero habían otros que pues ahí medio les decían, pero pues lo que quería él era que trabajaran esta gente como hormiguitas, güey. Porque él dijo, pues, o sea, ya tenemos lo principal, ¿no? La materia prima, ¿no? La gente, o sea, y la gente quería que pues o sea, apoyar lo que quería o la idea Sí, pues que la es- fe sí, te hace la hacer fe cosas, mueve, ¿no? dijeran La montañas. más fe mueve Montañas. Muévanse, muévanse. Y lo de la luz se moverán. Se moverán y se nos va la luz, güey. Bueno. Pues es lo que pasó en Reforma, no sé si te acuerdas hace un tiempo, también con lo de la Iglesia Católica también, güey. Y las otras iglesias igual, las protestantes que están alrededor, pues esas son manos de obra, Sí, de fieles. de los fieles, güey. Así es. O sea, a veces piden apoyo, pero obviamente pues hay veces que sí se les paga, ¿no? Yo recuerdo ser niño y que el sacerdote, no me acuerdo, creo que se llamaba, no me acuerdo el nombre del padre. Era uno flaquito, el que terminó en Ixtapa, güey.
él pidió que la gente que quisiera y que pudiera ayudarlos, de preferencia que fueran albañiles, que los fueran a ayudar el domingo porque iban a echar un colado, man. O sea, pero sí. un día a la semana. Pero acá ya empezaban a agarrar De 1 a 3 meses. O sea, sí, todos los días. Era un proyecto más grande, Ramón. Era un Sí. proyecto No, más pero a lo grande. que voy. Y de hecho, ¿De nada dónde más, sacaban para nada la más les papa? daban hospedaje y comidas, o sea, no les pagaron, pues, o sea, de hospedaje y comida durante ese tiempo. De hecho, es por eso que ya empezó, digamos, a haber un distanciamiento entre mucha de la comunidad, porque ya empezó como que ellos veían que había mucho, o sea, que este güey se estaba aprovechando de la gente más humilde o más pobre, pues, en este caso. Porque sí había mucho analfabetismo en esa religión. De hecho, ellos tenían ¿cómo se llaman? Tenían el primer lugar en analfabetismo, en religioso. En o sea, religiosos. Al final de En cuentas, creyentes, ajá. cuando terminan todo esto, hacen la magnífica obra de Guadalajara y todo eso, que la verdad está muy chingona por fuera. Aquí le vamos a estar dejando imágenes y todo eso. Está muy chingona por fuera. Y el Señor pone en regla de que para que haya otro sucesor a él, tenía que ser por el divino llamado de Dios. No podía ser a fuerzas hereditario, pero sí tenía que ser por el divino llamado de Dios. Después de poner esa regla, años después, el divino llamado de Dios se da, y se da hacia su hijo. A ver. Antes de adelantarnos. No. Para empezar, estás marihuano, güey. Para empezar. No sé. Y Neta, güey. Pasa, güey. Pasa, güey. Dame. Él se muere, Ramón, se muere. No, pero antes de morirse, escucha, él antes de morirse, el señor Aarón, antes de morirse, ya había dicho que el llamado se había venido por cuestiones de Dios hacia su hijo. Así como pasó en el tercer hijo. Así como pasó en el tercer hijo, primero fue este señor el que dijo, y no estoy marihuano, primero fue este señor el que dijo que él había encontrado, iba a ser su hijo un apóstol de Dios. Ajá. Y fue donde lo ¿Cómo se llamaba el hijo? a adoptar. Te estoy diciendo que no tengo nada en la mano. Ustedes tienen una computadora, ustedes tienen un papel. Ah, ¿no te preparaste para tu propio tema? No, pero mira, es que por ahí igual él puso una regla muy interesante, güey. ¿Era línea sanguínea? No, güey. No. No. Puso una regla de que en 1942, güey, dijo que se iba a hacer una celebración de la cena, ¿cómo se llama? Bueno, él le puso un nombre, ¿no? Pero iba a ser la fecha importante de esa iglesia, güey. Y era un día muy curioso, güey. Su cumpleaños. Era El su día cumpleaños. 14 de agosto, que curiosamente era su cumpleaños, güey. Y ese día se tenía que recaudar fondos Ajá. para la Sí. iglesia. Ese día era el día que tenías que ir llevar ofrendas, pero eran, no sé si sus regalos, pero eran En boca de los herejes tenía cosas bonitas para él. a huevo, a huevo. Muchas más cosas bonitas que no, hombre. Sí, y entonces, como dice, nunca se estipuló o sea, yo creo que nunca se estipuló cómo Cuando iba a él ser. hace eso, es que se genera la fractura en la iglesia y se crea ¿cuáles fueron? La iglesia del Buen Pastor. La iglesia del Buen Pastor Porque se crea. 7 obispos no estuvieron de acuerdo con esa fecha que él puso. Ajá. Para lo de su cumpleaños. Ajá, entonces ellos no, y de hecho ya había muchos. Pues es que lo vio, él solo copió la historia, ¿no? Dijo, pues Jesús dijo que en su cumpleaños se había pachanga, pues Pues ¿por qué sí. yo no? Porque yo no. Pues sí, yo veo que todos me van a terminar una credo. No, ¿verdad? O Entonces, sea, Sí, man. pero aparte de que los 7 apóstoles, 7 obispos lo estaban condenando porque justamente había salido un escándalo de que había violado a una niña. una niña de 13 años llamada Guadalupe Avelar. Entonces, ahí Ahora, aparte de eso, que había malversación de recursos Ey. y que les pedía dinero y se enriquecía ilícitamente con el dinero de los pobres. Ujú.
Sí, Por pero eso- eso no lo declaran porque justamente pues ellos estaban haciendo lo mismo también en El Buen Pastor. Sí, lo mismo. Es que de hecho para mí se me hace una calca de muchas otras, que no quiero, ¿Religiones o sea, como no, la católica? no, güey, no, güey, no, güey, o sea, no, pero sí, o sea, es que hay muchas donde siempre el pastor como que anda acá en la troca, en una troca, güey, chingona, los hijos bien y todo el pedo, güey. Ah, como el padre César. Güey. No, pues puede ser, o uno nunca sabe, pues, güey, pero, o sea, tú no puedes saber de que, pues, o sea, si no, ¿cómo puedo decirlo? Pues si no trabajan, ¿de dónde sacan recursos? No trabajan, ¿de Ellos dónde tienen un sacan? sueldo, Sí. tienen un salario. Pero esta Claro, gente, no te da para comprarte una troca, pero pues sí Pero- tienen un salario. Pero este señor, imagínate también, de hecho, un dato curioso de esa iglesia que dice mucho que la neta está espectacular o está peculiar. Está peculiar. Ah, no. Espectacular. Está Sí, y más espectacular. niños, ¿no? Sí. Sí, güey. Dicen que también le mandó a hacer que, pues para que él no fuera visto, güey, le mandó a hacer túneles, güey. Por Ah, abajo de ok. las calles, güey. Ese Por sí toda la está- hermosa provincia, ¿no? Ajá, por toda la hermosa provincia, porque él quería llegar directamente y sin ser visto, o sea, no es de que yo echar el recorrido de salir de mi casa. Este señor Aarón es el No le, gu- primero. no le gustaba que lo sobaquearan. Este señor Aarón es el primero que hace en llegar a la iglesia La Luz del Mundo a Texas. ¿O me equivoco? ¿O fue Samuel? Creo que fue Samuel. Creo que ya fue Samuel. Yo sí. sé que fue Aarón. Es que sí empezó, El que- empezó el a que- tener... Ahorita te lo confirmo. Sigue hablando. ¿No te lo sabes, pues? ¿No estudiaste? ¿Por qué vas a buscarlo? No. No, fuera porque no hablado. era mi tema y se supone que Fuera tú eres el hablado. que Y tenías que tu haber tema no sacado hiciste esa nada. información. En tu tema no hiciste nada. El podcast que a mí no me gusta, dijiste. Pues claro. Y ese era tu tema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, rayando lo que ya pasó. Sí, a huevo. Sí, a huevo. No, siento que fue este señor Aarón el primero en llegar a Texas y llevar la iglesia Luz del Mundo a Texas. Porque cuando él ya se le entrega a su hijo Samuel, se lo entrega ya con 50 iglesias establecidas. Creo que ya había 29. O no, bueno, Fueron 50 en total. Cuando él ya la entrega con 50 iglesias establecidas. pero bueno, sí, y creo que ahí fue donde él la expandió más por toda Latinoamérica. Ya el otro Y- se encargó de expandirla más en toda Latinoamérica y parte de Europa, Ujú, y entonces él ya así empezó, digamos, a... pero ya estaba fundada en Estados Unidos como tal. Como tal, sí. Igual creo que, pues creo que él fue el que compró el dichoso lugar ese que era no sé si era una mansión, pero era como la curvita aquí de Halliburton que tienen animalitos. Era como un tipo zoológico. Ah, bueno, es que también hay una... Pero bueno, ahorita antes de Él pasar creo con que fue Samuel, creo que antes fue de cuando pasar- compraron sí, esa. antes de pasar con Samuel, hay una historia de los animales con Samuel. Pero, ¿Sofía? vamos a... Bueno, terminemos con este señor Aarón. Él fallece, ¿en qué año fallece? Creo que falleció en 1960. Y ya le hereda completamente, ya para esto, a su hijo ya le había dicho, ya le había dado a entender a la gente que su hijo No, era el que Dios Sí, lo había puesto. sí fue Aarón, güey. Sí, sí, de hecho, mira, Fueron el de que llevó hecho, a Texas. él, como dijo hace rato Solache, tuvo otra de sus visiones, porque también se hablan de unos milagros que hizo, pero no están... Ah, es que justo por los milagros es que él se vuelve apóstol, güey. Porque Sí. una vez que ya... esto lo puedes leer en muchas otras religiones. Una vez que la persona a cargo empieza a hacer milagros y se convierte en un apóstol o en algo muy cerca de una deidad o una deidad en sí en Una algunas deidad. otras religiones, Ey. ya nadie le cuestiona lo que hagan, güey. Sea bueno o malo. Ajá. Sea bien visto o mal visto. Sí. O sea, Ya no nadie puede, se no lo puede cuestiona. ser juzgado por, ¿cómo se dice? Por, Mortales. ajá, por la parte, digamos, por un criterio humano. No Por puede el ser- vulgo. Por ajá. el vulgo. No puede ser, no puedes decir tú que, lo que está haciendo él está mal, no, porque como él ya se veía como una deidad, o sea, tú no puedes venir a decir a mí, por eso con los obispos tiene esa discrepancia y se pelean, güey. Entonces es cuando él creo que tuvo una revelación donde dijo que él se vio que para él, Jesucristo le dijo que a como él estaba bautizado estaba mal. Él nunca fue bautizado de la manera que debió haber sido, porque ahí es donde entró lo que dijo Solache. Que ellos no creen en la Trinidad. En la como Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Está Santo. raro Entonces, porque sí creen, pero no creen, güey.
No sé. O sea, creen a su comodidad. Pues es que cambiaron muchas cosas a su conveniencia. Es que haz de cuenta que ellos, por ejemplo, yo investigando, dicen, creen en un solo Dios, Ajá. Jesucristo manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede sonar similar a la doctrina de la Santísima Trinidad, pero la Iglesia de la Luz del Mundo rechaza explícitamente la Trinidad tal como la entienden las denominaciones cristianas tradicionales, católicas, ortodoxas y la mayoría de las protestantes. Sí, la diferencia clave radica en la interpretación de la manifestación. ¿Sí? Dice que enseña que Dios es un solo ser y los otros tres son como avatares, pues. ¿Sí? Que ese mismo ser se pone. O sea, no es el Padre y el Hijo, sino es el mismo Dios siendo Padre y después el mismo Dios siendo Hijo y después el mismo Dios siendo Espíritu. De hecho, No son tres en uno. No son tres en uno, son uno solamente, ¿sabes? Como en este caso. Pero él como dice Moncho, o sea, prácticamente como él se vio, pues como una deidad, también nunca o sea, ya en su tiempo, creo que estando bien, porque creo que sí cayó enfermo, creo, un buen tiempo, ya es donde creo que empieza a tomar fuerza su hijo, o sea, pero pues no era su primogénito, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde esta persona, o muchas personas que también estuvieron cerca, no sabían cómo iban, o sea, no tenían un criterio de que si iba a ser electo o no, o cómo les iban o quién iba a suceder. No porque esa religión prácticamente era creada en base a todo lo que estaba pasando, pero con Aarón, con Joaquín. Sí, porque él fue el que le dieron. Él fue el creador. Él fue a él se le reveló, dijeran, por de hecho, obra a divina. ellos los denominan los Joaquines. Joaquines, ajá. Por el derecho prácticamente sanguíneo de seguir siendo el apóstol, güey. Entonces, es como Pedro, güey. Es como Pedro en la iglesia católica, Mike, que traen todos los papas después de Pedro se los tienen en la lista. Así ellos. Para no extendernos tanto con Aarón, llega Samuel. Él llega y él empieza a crecer más la luz del mundo. Y él ya empieza también se empieza a ver un poco más lo que ya tenía el papá, que era la mentada dicha de seleccionar mujeres. Ah, bueno, sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Él empieza a seleccionar mujeres porque las mujeres eran llamadas por el ser divino y tenían que ser parte de su órgano interno, literal. Y tenían que estar ya cercano a él y ellas eran las que les iba a ayudar a servir en sus necesidades. Fíjate qué tan grotesco se pone ese pedo, May, que a las niñas, güey, desde pequeñas las entrenan como doncellas, güey. Les dicen, ¿sabes qué? Acaricia, tienes que aprender a dar masajes así, tienes que aprender a hacer esto, tienes que aprender a hacer aquello, May. Prácticamente ya hasta les enseñan a masturbar, güey. O sea, son cosas bien raras, güey. Bien bizarras, güey. ¿Para qué? Para que cuando ellas tengan la edad, que es entre 13 y 14 en adelante, ellas ya van a servirle así al apóstol, güey. Pero, o sea, les enseñan hasta a bailar, güey, a danzar, güey. Sí, porque tenían que entretenerlo a él cuando él llegara. Y esto no nada más pasaba en Guadalajara. Cuando él ya acudía a cualquiera de las otras iglesias, él era... Ya había. O sea, ya tenían que llegarla y hacerles un ritual bailable y todo, porque ya llegó el gran ser supremo Samuel, que inclusive él se toma una foto con su familia, con sus hijos y todo, y los hacen ver como que él era el rey y sus hijos los doncellos, los príncipes. Y él tenía esa foto, ¿hasta dónde llegó el Leo? Hasta dónde llegan los adoctrinamientos religiosos, ¿no? Que te llegan a poner en un estado hasta cierto punto catatónico de creer ciegamente en lo que dice un libro que fue manipulado por muchísimas personas. Sí, porque lo único que creían ellos era en la Biblia. Ellos se basaban a la Biblia.
Y, Sí, porque ahí se supone que ahí estaba escrito todo. y tú eres parte de la luz del Pero mundo. es tonto. Pero es tú- tonto porque se supone que en el siglo primero todavía no existía la Biblia, güey. Tú eres parte de la luz del mundo. Él empieza a decirle a cada uno de las personas que pertenecían a su religión que tenían que tener una foto de él en su casa. Ah, sí, cierto. De Samuel. No que no idolatrarás. No, a ellos. Imágenes, ¿no? Imágenes. Imágenes, ¿no? Todos tenían que tener una foto de él en su casa. ¿Te imaginas? No? Se les Tampoco fue nos estamos metiendo. quejando de la religión católica, o Se sea, no les, empiecen. se les fue metiendo Es que cada vez a la Ajá. mente. Hasta adentro, güey, hasta adentro, porque sí, era un hijo de la chingada, A güey. la mente de las personas que empieza a expandir. Inclusive aquí voy a poner una foto. Hay una de esas iglesias aquí en Tapachula, Chiapas, Ah, de la luz del mundo, porque la mayoría de las iglesias de la luz del mundo tienen que estar espectaculares. Parece el Taj Mahal la que está en Tapachula. Así te lo digo. neta. No, Parece el Taj Mahal, la iglesia que está en Tapachula. Con un jardín sí, sí. hermoso. Porque yo no investigué. Porque yo no sé. Solache es el que sabe. Y está en chinga buscando la imagen allá. No, yo Quiero ver- verla, pues sí, desacreditarme. lógicamente. Pero en Tapachula, Chiapas, hay una iglesia que parece el Taj Mahal. Sí, se pasaron de lanza, güey. De la luz del mundo. O sea, se pasaron. De hecho, la de Guadalajara O sea, parece un órgano, ¿no? O sea, así como eran Ay, antes güey. los órganos, ¿no? y el Oiga, jardín. Chécate el pasaron de jardín. choris. Chécate el jardín. Sí, o sea, No, le mames, pusieron una alberca enfrente, güey. Sí, No, sí, o sea, y así como esas hay otras iglesias en El Salvador, hay otras Oye, iglesias. pero No oye, mames, ponle, poca si le madre. pones imagen, ponle las imágenes que está por dentro también, güey. Está muy bonito. No, güey. poca madre. porque de hecho creo que, de hecho, como dices, están poca madre, pero creo que hasta un cierto tiempo no dejaban, o bueno, a ese lugar que les dieron, era un lugar muy cerrado. No cualquiera podía entrar. Si tú llegabas y nadie, porque todo el mundo se conoce, o sea, Sí. desde que, digamos, saben de quién vive aquí y dicen, ¿y este güey quién es? Porque muchas veces quisieron hacer pues, reportajes, a ver qué onda, porque estos eran como vamos a decirle como la religión de los menonitas, o algo así como los Ajá, menonitas. Una como sociedad tan cerrada que pues no dejan entrar cualquiera, o sea, no entra cualquiera, sino que De todos hecho, ellos hubo nada un más. tiempo en el que se abstuvieron de votar, ¿no? Y los candidatos iban a ofrecerle cosas a la comunidad porque eran un chingo, güey. Sí. Eran un chingo. Entonces, si el apóstol apoyaba a un candidato, güey, iba a tener un montón de votos, güey. De hecho, ahí O fue sea, ¿hasta cuando... dónde, güey? De hecho, creo que ellos fueron muy apoyados por el PRI. De hecho, porque como en esos tiempos fue cuando más reinaba el PRI, en todos lados ganaba el PRI. O sea, Sí, güey. y era pues el partido más importante. Entonces, ellos también usaron, bueno, sus apóstoles. Usaron muy bien la lógica de nunca, ¿sabes qué? No voy a, ¿cómo puedo decir? Yo no me voy a ir con el más pendejo, güey. Me voy a ir con el que veo yo que, bueno, tú me prometes cosas, pero me las cumple. Necesito drenaje, luz, alcantarillado, Y se los y otro. pusieron, ¿eh? Se los Todo eso ponían, le o sea, puso, güey. da cuenta, es como que yo te doy algo que tú quieres, pero yo también necesito recibir, o sea, tampoco eran, o sea, y eran una fuerza grande, pues, porque ellos tenían, pues, en todos lados, y así como convencían para muchas otras cosas a sus fieles, también nos convencían políticamente, digamos, para poder votar a favor de, pues, de estos candidatos, ¿no? Por eso se fueron haciendo de muchas influencias políticas o, Sí. digamos, tener ¿cómo podríamos decirle? Poder. Un poder que, pues, Sí, los paros, por así Los decirlo. paros, ¿no? Los compadrazgos. los compadres, que no, eso no existe en México, pues, pero. No, ¿verdad? Y pues no solamente, yo no sé que en esa religión, pero según dicen que sí, o sea, ellos sí usaron mucho esa parte de poder moverse de esa Sí, manera. aparte que desde un principio inyectaron conductas sectarias muy fuertes, como eso de la vida santa, que Ujú. enfatizaba la santidad estricta en vestimentas, Sí. en formas de comportamiento, güey, de que las relaciones no podían tener relaciones fuera de la iglesia, güey, ¿me entiendes?
Pero con el apóstol sí, y desde los 13 años. No, y déjate de eso. ¿Sabes qué también se nos está pasando? Que creo que ese no fue con Samuel, creo que ese sí estaba desde Aarón. ¿Cómo cazaban a las personas? ¿Cómo la hacían traer? No bueno, mames, a ese te hubiese hecho un parote, negro. Macho. Bueno, pero es que quién sabe, güey. Ya al Te hubiese rato. hecho un parote, güey. No, es que ellos hacían, justamente vi un... Pero ¿era con Aarón o con Samuel? Nada más quiero saber Es ese dato. que ya desde el principio empezaban, May, Creo desde que el principio era con empezaron. Aarón. Pero Aarón. fíjate que me tocó ver una entrevista de una pareja, May, que ellos los casaron a la fuerza, por así decirlo, pero justamente ellos ya se conocían, entonces ellos sí querían casarse, pero según los de la luz del mundo los casaron a la fuerza como para que el chavo metiera en cintura a la chava, güey. ¿Me entiendes? Sí, vamos a poner un contexto para la gente que no sabe. Ellos se agarraban y decían, a ver, voy a... Tú. Seleccionaban gente al azar, gente que ya veían acorde a la edad, tanto mujeres como hombres, y le decían, no sé, la próxima semana se casan. Sí. Y ya tenían que ir ellos preparados, pero no sabían quién con quién. Sí. Todos llegaban En y el habían momento. 20, 30 parejas ahí, y en el Órale. momento, Pares, ¿no? la persona, Aarón, el Todopoderoso, el Ser Supremo, él decía, tú te casas con él, tú con él, tú con él. Y ya terminando la ceremonia, Tú con él. se tenían que ir a sus casas porque ya estaban casados. Sí, ya. Sí, pero ahí te va, güey. Después aún estando casados, el apóstol en turno... No, él la seguía hablando. La seguía hablando. No, el apóstol en turno seguía disponiendo de ellas, güey. Sí, porque Y cabe mencionar- eso no lo sabían ni sus parejas, güey. Sí, cabe mencionar que ellos agarraban bueno, vamos a poner así. Ellos empiezan para que la gente, nosotros lo vemos fácil porque ya lo sabemos, pero estamos dando el tema para que la gente lo sepa. Entonces, ellos agarraban y seleccionaban un grupo de mujeres que eran los que iban a servir a esta persona, al Ser Supremo que eran ellos. Entonces, ya después de que, ¿qué contaba su servicio? A ver, Solache, dime, ¿en qué contaba el servir al Ser Supremo? ¿O en qué constaba? Pues no era como tal al Ser Supremo que le decían, Ramón, era al apóstol, güey. Bueno, al Y apóstol. era relaciones sexuales. Pero no nada más contaban relaciones felaciones, masturbaciones, masajes, bailes. Creo que igual, bueno. Compañía. Había veces que solo era compañía. Pero también ellos hacían su trabajo como tal. Podemos decir, si tú eres abogado, tenías que también fungir, hacerle, digamos, ciertos trabajos de servicios. de servicio si eres el de contador, abogado, sí, contador y todo. y tenían, digamos, las Incluso secretarias. metían gentes en política para que ellos, eso sí haz de es cuenta cierto. que fungieran también ahí. Sí, Pero- para que trabajaran ahí y pudieran tener más influencias por otros lados. Tanto como papá como hijo, estamos hablando de Aarón y estamos hablando de Samuel, porque... Es que creo que eso ya fue más en la época de Samuel. O sea, eso ya se empezó a ver más en la época de se Samuel. empezó a ver más, pero desde Aarón estaba ya. El seleccionamiento de Sí, chavas, sí, porque es que con la aparición de redes y otras cosas, ya güey, se pues, empezó a ver más. el poder sectario fue perdiendo Así es. mucho énfasis, güey, ¿sí? Pero siempre hubo un énfasis hacia lo que era la obediencia, la disciplina, güey, la doctrina de nosotros contra ellos, ¿no? Porque que ¿sabes ellos qué es lo tenían una feo? visión de que su iglesia era la única iglesia verdadera, May, y que no había otra iglesia, y que todas las demás, güey, estaban perdidas y estaban en un error, y si no estaban con ellos, estaban en contra de ellos. ¿Sabes qué era lo feo, Salache? Lo feo era que estaban tanto metidos en sus mentes que desde abuela, madre e hija pasaron Sí. a ser abusadas por cada uno de los apóstoles. Y ellas todavía le decían, sabiendo la abuela, sabiendo que habían abusado de ella, le decía a su hija, que era a la mamá, digamos así. Es que ¿sabes ya qué? estaban Vas. tan... Y la mamá también le decía a su hija, no pasa nada, ves, todos pasamos por ahí, ya lo veían algo normal. Sí, eso fue Sí, lo porque más... ellas las preparaban para servirles como doncellas.
Ey. De hecho, Desde muy pequeña edad, ¿no? tenían que perder la virginidad con ellos. Con él. De hecho, creo que hay un documental en ViX, creo. Porque Ajá. por ahí hay un video gratis de ViX, en ViX de YouTube, donde muchas de las personas que fueron muy cercanas a Aarón y a Samuel, o sea, cuentan de que pues ya ellos lo veían tan natural, güey, o sea, hacer todas esas cosas que no lo veían mal, pues, porque como lo veían como, pues, lo veían a este señor como una deidad, güey. Sí. Y lo veían como un todopoderoso, pues decían, si me lo pide es porque yo, o sea, él decía la palabra, o ellos decían la palabra, que te lo pague Dios. Y decían, bueno, pues entonces nosotros quedaban como que, bueno, entonces voy a recibir yo Sí. algo, no sé, una bendición, no sé, milagros, quizás voy a estar mejor, con mi, ¿cómo es que se llama? Con mi apóstol. Entonces quiere decir que ellos estaban bien. O sea, yo decía, bueno, de hecho hay una mujer que fue lo que lo dijo, que, o sea, ella empezó a ver como que sí raro, cuando una vez, creo que a esta persona se le olvida, creo, la cámara, Samuel, necesitaban una cámara fotográfica, ¿no? Y tráemela, ¿no? Acá, porque pues ellos eran las secretarias, la gente que trabajaba muy cercano a él, como los contadores, como la gente, porque tenía gente... Y es que lo cubrían, güey. Ajá. En sus chingaderas. Lo empezaron a ver tan normal, pero sí hubo personas que dicen, en ese momento, o sea, tú lo ves y dices, bueno, sí, decías, ese güey estaban como con 5 muchachitas de entre 13, 14 años a 16, desnuda, y que según les habían preparado a él no sé, un ritual de no sé qué cosa, y que todavía hasta casi le decía, ¿te quieres unir, no? Pero le dijo, no, pues le traigo la cámara, yo me paso a retirar. En el otro cuarto estaban como que preparando a las otras muchachitas, güey, también ya desnudas, y tenían toda la pared llena de fotografías puta madre. de estas niñas con animales que este güey tenía, ¿no? También, o animales salvajes, o no sé qué pedo. Entonces, y eran fotos, no, o sea, no eran fotos de corte artístico, güey, eran fotos, o sea, Explícitas, sí. Sí, explícitas y que perversas, o sea. También este personaje, Samuel, de la nada, porque de la nada se le ocurre a él, quiero tener un zoológico en mi casa, de la mansión que decías. Ajá, allá en Estados ¿Y Unidos. sabes cómo se escuda él? Diciendo que él sueña, que llega Dios y le dices, hijo, tienes que formar el arca de Noé. No. Y tienes que tener... Y así se la barajea a cada uno de los que A ver, pertenecían ahí. pero ¿cómo chingado formas el arca de Noé si la arca de Noé ya la habían fundado, May? Sí, ya la habían fundado, ya la habían hecho, ya Sí, o sea, estaba... estoy siendo sarcástico, Ramón. Pero, ajá, bueno, okay. Es que ya no sé si me atacas o no, güey. Estoy siendo sarcástico, Nada más te Ramón. la pasas sacándome. Pero bueno, él agarra y empieza a decirle a la gente que ya tenía el llamado, que tenía que volver a hacer el arca de Noé, y empieza a reunir animales y forma su zoológico. Sí. Ellos vivían como reyes, güey. No, Bueno, o sea, ¿y en cuándo entramos al periodo de Nazor? Espérame, Nazón. antes de entrar al periodo de Nazor, quiero decirte que al señor Samuel, un Ajá. cumpleaños, se lo festejaron en el palacio, güey. Ah, sí. Ah, oye, y ahí No, te en va, Bellas Artes fue, güey. En el No, fue en el Palacio de Bellas Artes, papá. Que no me dejaste terminar. Ay, me la de. Oye, No me ¿De qué dejaste tal otro terminar. palacio? No me dejaste Ah, te la terminar. sacaste. Simón, ajá, dime. Celebran ¿cuál de ellos fue Nazor o fue este canijo de De Samuel. Samuel, al que estaban persiguiendo, al que empezaron a acusar de violación? Sí, Que fue- Ya Nazor. Fue varón. Samuel, fue Samuel. Fue Ah, Aarón, bueno, a Aarón Samuel. solamente Aarón, creo que lo de las sí, niñas y ya. unas cosas, pero nunca se hizo tanto Nada. Y ya- Resulta que Ajá. resulta que hubo personas que aseguran que tenían su propio ejército, güey. Sí, era Porque justamente esa persona, que era un varón, apareció con 50 puñaladas de advertencia en su cuerpo, muerto, güey. No, de hecho no está muerto, güey, está vivo. Sí, yo vi a alguien Yo que vi, había yo vi apuñalado, un, pero está vivo. yo vi un video donde esta persona pidió exilio o Sí. algo así en Estados Unidos Sí, porque esta persona recibió, o sea,
pero está vivo. Está Ajá. todo marcado de su cuerpo, pero está vivo. 68. Dice él que son 68. 68 veces. Y no 68 se cuenta. puñaladas. Pero está vivo, Solocho. Creo O que sea, se no llama- desinforma a la gente. Se llama A la Moisés. bestia, güey. Se llama ¿Cómo Moisés. sobrevives a 68 puñaladas, Sí. güey? O sea, lo secuestraron, güey. ¿Sí? Es que- La persona se llama Moisés Padilla, güey. Padilla. Sí. Él fue de los Fue primeros. secuestrado y apuñalado, güey. De hecho, él fue de los primeros y no se hizo nada cuando recibió esas acusaciones porque, te digo, de tanto compadrazgo y nexos que tienen estos, pues estos apóstoles con tanta gente importante como para que le vayan prestado para un cumpleaños, Bellas Artes, digamos, o sea, tienen tantas influencias, digamos, que no, o sea, no procedió la acusación porque dijeron que era algo que venía de muy atrás porque esta persona ya cuando lo dijo cuando ya estaba más grande. Entonces dijeron las autoridades, pero es algo que no podemos procesar porque, o sea, Ya pasó mucho tiempo. ya del pasó mucho delito. tiempo del delito y eso que hubo también otras mujeres que se le unieron. Sí salieron varias, pero Ujú. después del apuñalamiento se calmaron. Se calmaron y es que realmente es como callar. De hecho, él dice que él se sintió, que esta persona dice que sí se acercó, pero no él, sino que mandó a alguien con 2 portafolios y casi le quisieron sobornar con $5 millones Hola. para que no dijera nada, o sea, para que le bajara su pedo, pues. Lo hubiese agarrado, qué madre. Sí, pues no, él prefirió las 68 puñaladas. Ah, no, pues que iba a saber, porque eso, creo que después de que él empezó eso, al año fue que le pasó esto de las puñaladas. Ya de ahí, pues, mejor se fue a Estados Unidos o huyó a Estados Unidos, pidió, ¿cómo le dicen? Asilo político y se quedó allá. Y entonces creo que la entrevista que dio, no sé, hace cuántos años, cuando ya volvió a otra vez a retomar fuerza. Pues digamos ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo podríamos decir? Todo el alboroto, bueno, cuando ya es bueno, se volvieron otra vez noticia por todos estos acontecimientos que ellos traen ya de lo que pasa en el interior de su religión, que ya algunos mejor les dicen que es como una secta porque realmente pues, Es que tienen comportamientos sectarios, güey. Tienen Ajá. comportamientos sectarios, pero pues ellos sí ya califican, creo que como religión, güey, por la cantidad de personas de fieles que tienen. de hecho, el segundo lugar dice o sea, primer lugar en México el catolicismo y el segundo lugar son ellos. Bueno, de hecho, bueno, para ir avanzando con este tema, Samuel, ¿cuántos hijos tiene? Ay, qué sí que Tuvo son. una hija, tres, ¿no? una hija y creo que 3 varones sí, creo que es una hija y 3 varones, creo. A ver, chécalo por favor. Legales sí. Por O fuera. sea, con su esposa. Por ¿verdad? fuera quién sabe, güey. Hay que investigar también, güey. Ah, bueno, no, sí, de un chingo, ¿no? Porque era un ¿Qué? pasado el hijo de su pinche madre. Sí, güey, quién sabe. Dice Nazón Joaquín, Atlay Joaquín García, Benjamín Joaquín García, Betsabe Joaquín García, Rael Joaquín García, Uziel Joaquín, Israel y Asael. Ah, diablo. Ya 8. como 8. 8. Bueno, Buen pito, güey. de todos sus hijos que él tiene, el último, Con Es- una sola esposa que se llamaba Eva. ¿sí? ¿Se El, llama ul- o se llamaba? el último es el que él empieza a ver como favoritismo de parte de él. Asael. Sí. Empieza a ver desde pequeño como favoritismo de parte de él. Y ya como que los hermanos empiezan a olérsela de que, espérate, que hay algo. Porque pues todos ya vivían como príncipes, porque así lo hicieron ver. Ya ellos ya vivían. Bueno, antes de eso, y antes de continuar con eso, ¿Cuántas felaciones tuvo que haber hecho Nazón para quedar reelegido, güey? al señor, le celebran un cumpleaños, porque no aclaramos ese punto, en el Palacio de Bellas Artes. Le celebran un cumpleaños con grandes políticos. Sí, te digo que tenían. Grandes políticos de la actualidad de México. Y entre esos destaca tanto un político que fue gobernador, unos gobernadores de Guadalajara, de otros municipios, pero de los más sonados
el que más me sonó, o más me acuerdo en este momento, porque si hay personas que están trabajando ahorita en el gobierno de Morena, fue Sergio Mayer. ¿Qué? Que estuvo presente Sergio en la Mayer? fiesta que le hicieron a este señor. Nunca lo hubiera adivinado por su estilo de No, de hecho creo que por él fue que se enteraron que no fue como una... Es que muchos lo habían entendido que había sido como que una entrega de un premio, algo así, como un tipo premio Nobel, ¿no? Así como darle un reconocimiento. reconocimiento. Premio a la paz. Ajá, y entonces por él, por la boca de ese güey, de Sergio Mayer, fue que salió de que, no, pues fue nada más un pinche como por su ego. No, pues yo quiero que me hagan mi cumpleaños allá, güey, ¿no? Y Sí. por sus, ¿cómo se llama? Por sus paros políticos llegó allá. De hecho, O sea, para que veamos qué tanto llegó a estar pesado este señor, pues. Y es que neta. Es que mira, es que es lógico, es muy lógico, güey. Ahí te va. Pues tenían el poder por el hecho de tantas gente que los sigue, güey. Y ahí te va, güey. Te aseguro que, por ejemplo, nosotros en el pueblo, güey, no conocíamos a la luz del mundo, güey. yo desconocía, güey, porque... Pero es que en no es algo otros como que se lados ve. es muy famosa, güey. En otros Y- lados es muy famosa. y Como este es- los masones en otro lado tienen mucho bueno, poder, ok. güey. En Y otros países. este señor, ¿sabes con quién se llevaba mucho? Y estuvo en su campaña política y todo, porque pues toda religión que mueve montañas, mueve gente, este señor se pegó a la política. Cuando él decía que nada que ver su religión con la política, pero estuvo en el estadio de Veracruz. Estuvo con el gobernador de Veracruz, el que está actualmente preso, no recuerdo su nombre, el que inyectaba agua como cáncer. A los tratamientos de cáncer. No, para tratamiento A de los tratamientos cáncer, de cáncer, que le inyectaba agua. ¿Cómo es que se llama este señor? Ahorita te lo busco sin pedo. Estuvo en su campaña política y fue este señor ¿No era de Rubiel? Samuel. No. Este señor de Samuel llegó y estuvo en Veracruz y estuvo en el estadio repleto de gente en una de la luz del mundo, porque Veracruz también, varios municipios, varios estados de México tienen la luz del mundo. Puebla. Y Veracruz. llegó al estadio, creo que el estadio de Tiburona de Veracruz, con lo de la luz del mundo, y ahí tuvo el gobernador ese que te comento, Javier Duarte, Ochoa. Javier Duarte, De Ochoa. alzándole la mano. De hecho, también creo... Inyectaba agua destilada en lugar de medicamentos Sí, necesarios para la quimioterapia en sí, niños Javier con Duarte. cáncer. De hecho, igual creo gente que ha estado, que ha sido, o como dices, Moncho, donde han participado, creo que igual el Bronco, ¿cómo se llama el Bronco? El que fue gobernador del Lupe estado. Esparza. No, Pero güey. ellos estuvieron con Bronco. Nazor, ¿no? Ya con Ajá. Nazor fue que El ya Bronco estuvieron. también tuvo contacto con ese Con esa sociedad, bueno, con sí, porque pues igual... pues, el de Monterrey, sí. ujú. Y también Margarita Zavala, la esposa De Calderón. de Calderón, porque también ellos igual te digo que ya luego se empezaron cuando ya Ya empezó a salir saber- todo, vamos abriendo. Pues sí, pero ya se vieron Huye. que empezó a perder mucha fuerza también el partido del cual ellos fueron muy apegados muchos años, el PRI. Y pues obviamente te digo, cuando empezó a ganar mucho tiempo, ya ves que en algunos, ¿cómo se llama? En algunas elecciones empezó a perder fuerza y en algunos estados. Entonces ellos dicen, nosotros nos vamos a mover o a regir dependiendo con quién. Mira Igual. cómo lo pusieron, el encabezado, dice. El día que Joaquín Duarte y Nazón Joaquín García se encontraron en Veracruz. Sí. 29 de marzo del 2015. El jerarca religioso y el exmandatario veracruzano se reunieron en el estadio veracruzano 4 años después, dice. Pero Ambos no fue se en el encontraban 2015, detenidos ¿no? en distintos delitos. ¿En qué año fue que murió? Fue en el 2014 que muere Samuel. Sí, porque aquí es 2015 ya. Entonces no Y pudo 4 haber- años después lo encarcelan a él, ¿no? Ah, bueno, pero ese es del hijo, Hassan. Nazor. Nazor. Nazón. Perdón, Nazor. Ah, bueno, ok. Entonces no fue, entonces... Acabo de leer el nombre, güey. Perdón, Nazón Joaquín García. No fue con Samuel que... No, es que yo creí que Samuel era el que se había juntado, pero entonces sí, fue No. Nazor. Nazón. Bueno, Nazón o Mazón o como se quiera llamar el perro ese. No, dile bien su nombre. Bueno, entonces llega un momento, vamos a plantear y a pasar ya con Nazón. Llega un momento, porque cabe recalcar que la luz del mundo
no es hereditario el que queda, sino es por elección. Es sanguíneo, ma, y eso, ma. Y no ha Y habido el ap- ningún otro que de apellido que no sea Joaquín, güey. Es que así lo establecieron ellos. Entonces, Después. lo que tú no sabes es que cuando ellos sueñan se les releva, güey. Se les revela, perdón. Pues también hacen un relevo, ¿no? Digo, ¿no? El Dios maravilloso y el Dios supremo. Espérate, y espérate, llega- estás hablando de tu mismo Dios, porque y llega- es el mismo Jesús, ma. Y Ellos- llega ellos- Masón, no. Y llega Masón. Nazón. Nazón. Nazón con N. Nazón para ti, masón para los cuates. O sea, papi, es que ya cuando nos llevábamos con ese cabrón. Dile- Los masones son otra cosa. Que también Llega- si alguna llega- vez de ustedes quieren que hablemos de ese tema, está bien, mamalón. Llega Nazón, llega al poder, pero él nunca había sufrido nada. Él está acostumbrado a viajar siempre en avión, a que antes de bajarse del avión le pongan alfombra, a que lo traten chingón. Si su papá hereda con 50 iglesias, no sé si tienes tú el número exacto o aproximado, chécalo ahí. ¿Cuántas iglesias heredan 15,000 templos. 15,000 templos. Y que no eran templos así como que, ay, chiquitos, sino ay, dos templos ya grandes. Entonces él llega con otra mentalidad. Si ya estaba reventado el abuelo, ya estaba reventado el papá, él llega con otra mentalidad de chinguen a su madre, yo los voy a superar, perros. Y más reventado. A modo que empieza él a de nuevo a seleccionar gente como lo hacían a su servicio. Sí, porque- pero el señor tenía que tener una chava desnuda cepillándole los dientes. Ahora. Neta. No mames. Yo quiero una. El señor Yo quiero tenía una. que No, tener- no es cierto. No es cierto. Una chava desnuda cepillándole los dientes. ¿Y sabes qué también tenía que tener el señor? ¿Qué? A él no lo despertaba un despertador. A él la persona de cuenta, si él decía, yo me levanto a las 7 de la mañana, se tenía que meter la mujer que él dijo a despertarlo con un Huawei, papi. O sea, sí entiendo, cualquiera queremos ser No, yo no dije eso, güey. Yo no dije eso. pero Sí está cañón, güey. Sí está cañón. así llegó este señor Es que te digo, todo el mundo, a explotar. o cada uno de ellos fue haciendo su, ¿cómo es que se puede decir? Ponía sus reglas y tú dices, güey, ¿cómo? Bueno, ahorita lo ve uno, ya después de que, bueno, en los tiempos que estamos viviendo, Güey, pero quiero hacer un paréntesis. y uno antes- viéndolo de afuera, dice, güey, ¿cómo lo pueden hacer, güey? Pero ellos que están adentro, güey, No, no, no lo ven, mames. no lo ven mal. Quiero hacer un paréntesis antes que se me olvide este pedo, porque ya nos metimos con Masón. Nazón. Ya nos metimos con Masón. Quiero hacer un paréntesis. Resulta que cuando se muere el viejón en el 2014, que se muere Samuel, personas que lo denunciaron a Samuel por violación, que no le hicieron caso, le lloraban, güey. Y muchas personas lloraron y fue la parte donde más tambaleó la luz del mundo, porque tenía muchos años ya al servicio, más de 40 años al servicio Samuel, y no sabían qué iba a hacer de ellos. Y hay personas con testimonio donde dicen, yo no sé qué le hacía, pero yo lloraba porque se había muerto. Y lloraba con un sentimiento, pero a la vez ese señor me había violado, ese señor me había pegado, ese señor había abusado de mí desde niña. Entonces yo le lloraba cuando murió. Como muchas personas en toda la luz del mundo, toda esa religión le lloraban. Ahí te va más o menos un estimado de lo que pediste ahorita, Ramón. Cuando Nazón recibe y sube como apóstol, por así decirlo, güey, él recibe menos de 10,000 templos, güey. Pero justamente en el 2018, después de que él entra, güey, tienen un crecimiento, güey, trimestral. O sea, cada 3 meses de 50,000 feligreses trimestrales, güey. Entonces, por eso actualmente hay 15,000 templos, güey, reportados. Diablo, no, pues sí. O sea, subió o sea, no llegaba a los 10,000 y ahorita hay 15,000. O sea, haz de cuenta que más del 50%, güey,
de templos antes de que entrara él y feligreses trimestrales, o sea, al año, ¿qué serían? 200,000 feligreses crecía por año, mientras cuando recién entró Nazón, que fue en el 2018 aproximadamente, ¿no? 2012, 2014 entró él y de ahí en adelante empezaron a crecer feligreses anualmente, 200,000 feligreses aproximadamente. Pues así está la cosa. Entonces, cuando ya él llega, ya para esto ya empieza Estados Unidos a investigarlo. Empiezan a creer lo que Los mucha testimonios. gente ya no había logrado. Y empiezan a ver una averiguación previa de él sin él saberlo, lógicamente. Y Fíjate es- que, ¿sí sabes por cuántos cargos fue acusado en Estados Unidos Nazón, May? Creo que por más de 60, ¿no? O 50 y... No, pero no procedieron No, todos, es que güey. no procedieron, No procedieron todos, güey. más de, creo que 3 partes no procedieron. De hecho, güey. se pasaron Solo de lanza una- con la pues es que- condena, ajá. güey. Pues es que sí. Mira, ahí te va. Dice, estuvo acusado en Estados Unidos por 20 cargos que incluían violación, extorsión y posesión de pornografía infantil. Sí, Pero sí, sí. apenas fue condenado por Ramón ¿De 16 años? y 8 meses de 8 meses. de prisión por abuso infantil en el 2022. Y que ya va corriendo 3 años, güey. Sí, ya O tiene... sea, Sí, 3 y años no del mames, 2019, es ¿no? injusto por todo lo que hizo. Ahora, estamos hablando de que nada más averiguaron en Estados Unidos. Sí. En México, en Guadalajara, donde está la matriz, Ujú. ya no se metieron a averiguar más, güey. Pero ¿sabes qué sí hicieron? Lo único Oye, correcto pero- que hicieron cuando lo condenan y lo agarran y se lo llevan preso en Estados Unidos, que ya le empiezan a ver y todos los testimonios y fueron y están las chavas narrando lo que le hizo, llorando y todavía ese cabrón serio. Y se ve en los videos donde ese cabrón está serio, o sea ni Le se vale ve madre. nada de arrepentimiento. Lo único chingón que se hizo Estados Unidos fue que para Estados Unidos, cuando te condenan, a fuerzas te tienen que poner una fianza. Si pagas la fianza, puedes quedar libre. Entonces, de todos Estados Unidos le clavaron la fianza más alta. Porque tiene tan Pero- idiotizado a la gente de la luz del mundo que sabía Estados Unidos que si le ponían una fianza baja o lo correcta que era, Oye, lo iban a reunir pero y iban a sí, sacar. Le sí sacaron sabes más de $50,000 de la falla. De Sí millones de sabes- dólares. De millones de dólares, porque 50 No, mil dólares lo 50 paga cagado de la risa, güey. 50,000 millones de dólares. sí sabes, Ramón, que de los 20 cargos solo fue condenado por 3. Sí, güey, por eso nada más le dieron 16 años. Lo ¿Qué condenaron pornora- por 2 cargos de sexo oral de y manera por una forzada pornografía infantil porque encontraron y pruebas otro en una por actos computadora. lascivos con una menor de edad. Sí, Lo porque de la enco- pornografía no se lo tomaron en cuenta. Porque lo encontraron imágenes de pornografía infantil en una computadora, algo así como está el pedo, pero Dice que no se lo tomaron en cuenta. Eso no se lo tomaron en cuenta, güey. 16 años, güey. Sí, para mí se me hace una mamada, güey, porque, o sea, bueno, o sea, es que Pues sí, güey. fueron 2, güey. Fueron no te- dos, no te nada, estoy diciendo. pero no, sí, sí se me hace, pues no sé, güey, o sea, yo veo que, o sea, a veces en los casos, no sé, quizás ellos obviamente llevaron los mejores abogados, tú sabes que siempre esa gente que tiene dinero puede Yo conseguir. conozco personas, güey, Ujú. a las que le dieron 16 años de cárcel en los Estados Unidos por estar orinando en vía pública, güey. ¿Te imaginas? O sea, y tú dices, es un cargo menor y esto es algo realmente que es, bueno, o sea, por eso digo yo, a veces el tener tanto poder, dinero y a veces sí te ayuda porque realmente, imagínate que tengas nada más que estar 16 años nada más porque realmente pues metiste a los mejores abogados o tuviste tu mejor defensa y se te desestimaron o tienes influencias también porque también uno nunca sabe si compraste al jurado, ¿no? O parte del jurado que escogieron, porque a veces ya terminan siendo por jurados de la comunidad. Tú no sabes quiénes ya tenían esas influencias o ya eran, perdón, parte de o tenían ese ¿cómo podemos decirlo? Ese poder. Ese poder de que, bueno, ¿sabes qué? Mira, vamos a tratar de convencer y que, pues,
Que nada más desestimen esto y pues sí, que tengan un castigo relativamente pequeño, ¿no? Y eso, a ver si no reducen la condena por buena conducta. Por buena conducta, porque ese es el problema también. Pero ¿verdad? ahí Ya te que- va, güey. Eso es lo que te digo. Por ejemplo, ponle que se la reduzcan y salga en unos años, güey. En 2 o 3 años más. Ujú. Pero las personas que encontraron orinando en la vía pública, güey, no se las reducen ni aunque tengan buena conducta, güey. O sea, ¿a qué punto tan ilógico llegamos, güey? De sí dejar encerrado a alguien 10, 15 años por haberse orinado en vía pública, que bien lo pudiste haber puesto a recoger basura y a que aprendiera a no andar haciendo esas cosas. ¿Cómo se O llama pues ya? pagar una multa. Horas comunitarias, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué hora comunitaria? Pero al que sí hizo daño, al que sí dañó personas, güey, a ese sí le das chance de que tenga buena conducta y lo sacas. Sí, o sea, te digo, güey. Y no creo que estén... Bueno, en Estados Unidos no creo que esté en cualquier celdita pedorra, güey. O sea, ese güey... Ahora, ¿tienes el dato, Solache? ¿Quiénes quedaron a cargo con la Iglesia de la Luz del Mundo? ¿Fueron sus Ahorita te digo. hermanos? Porque continúa. Sí, continúa. No quedó dado de baja eso. Después hecho, de no. tanto que se habló y se... No cayó porque como tal no murió, pues, Nazón, está encerrado. No, y es que lo siguen esperando, güey. Lo Sí, siguen lo esperando siguen porque para esperando, ellos güey. es mentira, güey. Ujú. Actualmente el líder de la iglesia de la luz del mundo sigue siendo Nazor Joaquín, güey. Sí, Nazón sí, Joaquín. sí, Aunque él esté sigue- encarcelado en Estados Unidos tras ser condenado por abuso sexual infantil, la iglesia lo sigue reconociendo Sí. como su apóstol y líder espiritual. Pero tiene... La dirección administrativa de la iglesia recae en los líderes designados por él, pero la máxima autoridad religiosa sigue siendo Nazón para sus seguidores. Sí, güey. No mames. ¿Hasta dónde nos tienen que trabajar mentalmente, güey? Sí, yo te digo, bueno, yo no conocía el tema y la verdad que a mí sí me pareció hasta, no sé, hasta te ¿Y da... sabes qué es lo peor de todo, güey? Es que él, saliendo de su condena, ¿dónde crees que se va a ir a recluir? ¿Va a venir para acá a México? No, ¿Va a venir huyendo a México, güey? Sí. No, es que México no lo condenaron, güey. Y ni lo van a condenar, Te voy a güey. decir por qué va a ir huyendo a México, güey. Porque en Estados Unidos él ya va a quedar como agresor sexual, güey. sí. Una Y en México reincidencia. no, güey. Sí. Acá se la libra porque acá paga, bueno, tiene más poder o más ¿cómo puedes decir? Paros políticos y porque, No mames, sí, porque güey, tiene o sea, tienen mucha presencia en la política ellos. yo cuando vi la iglesia de Guadalajara, yo no lo creía, güey. No mames, esa madre es una chingonería, pues. Ujú, de hecho, sí. O sea, es la un neta, monstruo, la güey. neta es un monstruo esa iglesia, pues. Y todas las demás iglesias, Sí, están chingonas. ah, su madre, güey. O sea, No hacen cualquier o sea, te lo juro que tú la ves de fuera sin saber que es la luz del mundo, sin saber toda esta historia, tú la ves de fuera y lo primero que piensas es, la gente que llega ahí es de billete. Ujú, sí. Te lo juro. Sí. Una religión, una secta de billete. Cuando ya ves todo el desmadre, no mames. De hecho, sí. o ¿Dónde, sea, güey? Y hay testimonio, dijera, no hay nada, hay testimonios en México de gente que perteneció a la iglesia, que se peleó con sus padres Hay y parejas, actualmente güey, que hay ni le hablan parejas, a sus güey. padres, güey. ujú. Hay parejas que cuentan que ellos son cuarta, quinta generación, güey. Ajá. Tercera generación, güey. Sí. Y que decidieron salirse, güey, porque ellos siguen, todas sus demás familias sigue estando ahí metida, Ahí güey, porque metida. les hicieron un cocobash tan chingón, pero no nos vayamos lejos, güey. En su momento nosotros también, güey. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esto es un adoctrinamiento que viene de generación con generación, güey. ¿Sí? Incluso siendo personas católicas o de otras religiones, normalmente tú tomas la religión que se te da, que viene de tus padres, güey, o de tus abuelos, güey. Y así se va, es una cadena, güey. Sí, porque a veces ni siquiera decides tú mismo qué es lo que quieres ser, güey. O sea, no te Sí, dicen, a sí, tal no. edad lo vas a... Cuando ya tengas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir? Edad suficiente para decidir. Ajá, edad para decidir. Mesuradamente tú vas a decidir qué es lo que quieren. Hay gente que quizás a veces dice, no, pues, pero muchas veces desde niños apenas ya te están bautizando, o te estás presentando en algunas iglesias como lo hacen, bueno, o en algunas No les das religiones. opciones. Tú No le le dices, das ¿sabes qué? opciones, Es o que sea. si él quiere cambiarse de religión más adelante, que lo haga, pero ya lo
ya lo adoctrinaste en una, ¿me Ajá. entiendes? Y ya trae sus creencias muy arraigadas. Y esto pasó igual, así como dices tú, fueron 2, 3, o hasta la 4ª generación ya ahorita creo, porque pues muchos ya, digamos, ya están grandes, igual dicen, ¿no? Y no sabemos si se siguen haciendo los mismos. Y desarraigarse de una religión, güey, y llega a ser hasta tortuoso y doloroso, güey, ¿me entiendes? Sí, O sea, dejar de creer en todo lo que tú creíste o te hicieron creer durante toda tu vida es bien difícil, güey. Te lo digo por experiencia, ¿sí? Porque sí llegas a tener conflictos internos, güey, con ese de que será que estoy mal, güey, será que la estoy cagando, hasta que pues poco a poco te vas abriendo también Pues bueno, tu gente, mente. yo creo que aquí dejamos este tema. Creo que sí abarcamos todo al final Si de tú, cuentas. si tú perteneces a la luz del mundo, o perteneciste, mejor dicho, a la luz del mundo y quieres echarte una plática con nosotros, mándanos un mensaje. Y te Neta, vamos a estaría escuchar. estaría muy chingón y te vamos a escuchar y que por tu viva voz nos cuente todo lo que pasó. todo lo que pasa adentro también. O pasa adentro, porque hay adentro. muchas cosas que quizás no lo han sacado, o no lo supimos o no lo investigamos. Y se desconoce. Y se desconoce. Qué aso. Bueno, muchas gracias. Este fue el tema de hoy, la luz del mundo. Les decimos diciendo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si quieren algún tema que hablemos, masonería, como dijo Solache, o algún tema Illuminati, no sé, lo que quieran, díganos. Nosotros, a final de cuentas, pues tratamos de investigarlo por nuestra propia cuenta. No somos como que, ay, la chingonería, la fuente confiable y ellos tienen la razón. Pero pues tratamos de investigar lo más que podemos en nuestra diferente cuenta. Y es padre Últimamente porque le estamos echando más ganas con las fuentes, ¿eh? Últimamente se le está echando más ganas con las fuentes. Al menos yo le estoy echando más ganitas para no tampoco dar cosas tan erróneas. así es, cosas tan erróneas. Y y pues ya saben, hemos tocado en su momento, si nos has escuchado por primera vez, hemos tocado en su momento cosas de terror, cosas de fantasmas, cosas de ovnis, cosas paranormales. Entonces, al final de cuentas, podemos tocar todo. Queremos que nos vayan diciendo, ¿sabes qué? Nos gusta un podcast de esto. Queremos Las cosas de aprender Moncho por- también las hemos tocado, man. Oh, bueno. Y las cosotas. Entonces, pues Del vayan negro. haciendo. Te chingué, güey. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima. Espero y nos vemos en otro episodio. Y nos Que vemos. pasen noches. Muy buenas noches. Tomen agüita, banda. Bye, la secta de la imprudencia. Ah, no. Ahí nos vemos. Mándenos el diezmo, mándenos el diezmo. Hasta la próxima. Bye. Chau, chau.